Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, 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 ¿cómo andan? Fans incondicionales, novatos recién llegados al filo de la realidad, mecenas, emisoras, podcasters, colaboradores que en distintas plataformas, en distintos soportes online y abiertos, retransmiten al filo de la realidad. Aquí el equipo, Emanuel Giudice, Alberto Quique Marzo y quien les habla, Gustavo Fernández, dándoles la bienvenida a este reencuentro. El nuevo reencuentro es una expresión un tanto oximorónica. Tuvimos un pequeño retraso en compartir material. Vengo de 2 semanas, cuento intimidades, de estar un poquito complicado del aparato bronquiorrespiratorio. Una gripe mal transitada, ¿no? Mal curada, ¿no? Tendría que haber estado 2-3 días guardando reposo. Después de un día y medio dije, no, estoy perdiendo tiempo, me levanto, cometo el error de ir al gimnasio, transpiro mucho, hacía frío, me abrigo, no me mudo de ropa, digo, no, me cambio de ropa, me mudo, me doy un duchazo cuando llegue a casa y esa transpiración se congeló en el cuerpo. Y a la noche de ese día ya disfónico, al día siguiente completamente afónico, además otra vez con todo el cuadro de congestión, de tos repetitiva. Todavía me queda, estoy saliendo ahí en los tramos finales, así que si interrumpo con algún pequeño cuadro de tos, que Quique se encargue de solucionarlo o ustedes se encargarán de disculparme. Pero bueno, obviamente no estaba en condiciones laríngeas de estar grabando un podcast. Pero bueno, nada, a no lamentarse. Aquí estamos de vuelta en el ruedo, pasando estas nanas acompañadas de mucha cosita natural. Qué oportuno que es miel. Propóleos también, ¿no? Como antibiótico natural, pero buena miel y miel, no voy a decir casera, ¿no? Pero miel orgánica, obviamente. Y el siempre querido y nunca bien ponderado tecito ayurvédico, ¿no? Agua bien caliente, jengibre ralladito, cúrcuma, un limón completo y también 2 o 3 cucharadas de miel para endulzar un poco, 4 veces por día. Hay que volver a esas costumbres en vez de comenzar a empastillarnos. Así que bueno, eso me permitió aventar y encontrarme el día de hoy que estoy grabando este podcast y mirando mi agenda de la cantidad de cosas, por favor, que quedaron. Lo comentaba en un post en redes en tono jocoso. De lo único que tenía ganas estos días era de fundar un club, ¿no? El club de los de ganados. Y no hay ganas de nada. ¿Y cómo? ¿Y vamos a hacer reuniones? No tenemos ganas. Me quiero afiliar. Bueno, afiliate vos, yo no tengo ganas de afiliarte. Pero fuera de eso se me fueron acumulando un montón de actividades, de estudios, ¿no? Que uno va tomando. Estoy muy metido. Hoy estoy intimista. Bueno. Jódanse, ustedes son los que eligen seguirnos, así que bánquense en lo que compartimos. Estoy en una etapa de la vida, pero esta es de viejo, más que de maestro ascendido y nada de eso. Es una etapa de la vida en que realmente siempre hice las cosas que me gustaron hacer porque me gustaron hacer, ¿no? Pero uno se ha pasado por ahí décadas más joven, más como buscando algún punto de ser conciliatorio, empático, ¿no? Y estoy en un punto en el cual tengo ganas de contar cosas y no, Gustavo, esto me aburre, ¿no? Y bueno, está bien, ¿qué querés que haga? No es mi problema. ¿Te interesa? ¿Sos displicente con este señor mayor? Y bueno, vamos a escucharlo un poco. Gracias también. Esa es, pienso, una de las razones, la falta de tiempo, sí, también, ¿no? Pero no solo. Esa es una de las razones por la que he discontinuado, aunque ustedes ameritarían que lo hagan,
nuevamente, ¿no? El responder comentarios de los oyentes, por ejemplo, en nuestro sitio en iVoox, ¿no? Porque, bueno, no, pero el debate, hay un punto en el cual uno dice, bueno, esto es como pienso, esto es como soy. Tenemos sesgo de confirmación, que tanto hablamos, bien. No, porque, no, Gustavo, a mí no me parece que es así, estás equivocado. Está bien, hermano, es tu parecer, respetable, pero mientras no digas algo que conceptualmente ¡ting! Me dispare una nota más alta de vibración y diga, vamos a mirar eso, lo demás es opinión, respetable, personal, opinión personal. Y ya no me acuerdo a qué venía todo esto, señal de la edad, como decía anteriormente. Sí, no, les contaba que estoy todo en un proceso de muchas actividades, si se quiere, extracurriculares o no tanto, ¿no? Por ejemplo, con el tema idiomas. Yo estudié inglés de chico, de niño, de adolescente, muchos años, aquel viejo inglés británico, formal, casi aristocrático. Y durante muchos años lo ocupé muy poco y casi nada, ¿no? Cuando vine a vivir a Paraná, la ciudad donde radico, ustedes saben, yo soy oriundo de Buenos Aires, durante muchos años, bueno, esta es no es un juicio de valor, es simplemente una apreciación de la realidad. En general, especialmente durante el siglo pasado, el siglo XX, fuera de las grandes urbes cosmopolitas, no era común que la gente manejara el inglés. No había tampoco, salvo en los puntos turísticos muy destacados, Bariloche, Cataratas del Iguazú, Mendoza, quizás obviamente Buenos Aires, ¿no? Pero así en las provincias con menor impronta turístico no era muy vital. Entonces, por ahí el uso que uno daba del inglés estaba fundamentalmente en la lectura, ¿no? En la visualización de algún video, de alguna película. Tampoco había redes sociales, tampoco había internet. Entonces, durante muchos años no tuve entorno con el cual practicar, y el inglés comenzó a oxidarse. Además de que el idioma involuciona uno por la no práctica, ¿no? Luego comenzaron mis viajes, muchos al principio no necesitaba, y luego otros sí, empecé a necesitar cuando viajé a Estados Unidos, a la India, me ha pasado en Italia y en Francia mismo, tenés que salir del paso, especialmente en el ámbito hotelero, usando el inglés. Algo me hizo sonar una señal de alerta cuando la primera vez que voy a hacer actividades a Brasil, yo había viajado varias veces a Brasil en plan de vacaciones, pero la primera vez que voy a hacer actividades a Brasil, con los queridos organizadores, después transicionados en queridos amigos, me di cuenta de que a veces, como ellos no entendían completamente el español y yo no pescaba el portugués, usaba el inglés, pero el inglés de ellos era muchísimo mejor que el mío, y entonces salía de la sartén y me caía en el fuego. Y dije, acá vamos a tener que empezar a acomodar los tantos. Entonces hace un tiempo me puse a trabajar con mi teacher personal, que es mi hijo David. No lo voy a promocionar, claro, porque es el hijo, no, pero es un excelentazo docente. El pibe no me tiene piedad y es muy didáctico, muy pedagógico y muy exigente. Así que ahí estoy desde hace tiempo optimizando el inglés y he podido ponerme a prueba en nuevos viajes y bueno, ya lo estoy fluidizando. Pero no voy a quedarme simplemente con eso. Me puse a estudiar portugués. Bueno, por este tema de Brasil que le comentaba, me permite ahora estar interactuando con mis alumnos de Brasil coloquialmente, sin ningún problema. Hay por ahí algún portuñol que se me escapa, pero nada, absolutamente cómodo. Otro profesorazo el que tengo de portugués, con el cual ya llevo casi 3 años de clases regulares sostenidas, y este año comencé italiano. ¿Por qué? Porque mi querida gente en España, Adriana Peralta Pedeferri y Josep González, hicieron ahí contacto con una linda parejita, Raúl y Pamela de Canarias. Pame, que es una seguidora, Pame Coya, que es una seguidora de años, y que bueno, pudimos conocernos personalmente cuando hicimos actividad en Navarra. Y Pamela y Raúl y Pamela deciden invitarme a hacer
ahora en marzo próximo una formación en su espacio en Canarios. Claro, Pamela es italiana y trae todo un grupo de italianos. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Gustavo Fernández? Empecemos a estudiar italiano. Bueno, lo básico, no voy a llegar a marzo en condición de dar una formación en italiano, pero por lo menos tener por respeto y por atención a ese grupo que se va de Italia hasta Canarias para trabajar conmigo, tener el gesto que creo que corresponde, que es de buena gente, de cuando menos, si bien las formaciones va a tener que hacer Pame de traductora simultánea, en lo coloquial, ¿no? En el fuera de la formación, en el día a día de esos días, en las comidas, en las reuniones, poder interactuar en su hermosa y musical lengua, ¿no? Así que ahí estoy, con 3 idiomas que se imaginan, 2 semanas parados sin tocar un libro, un apunte, un audio. No digo que me pararon los pelos de la nuca porque no tengo, pero casi. Bueno, perdido el tiempo de este podcast que hemos perdido, vamos a entrar en tema. Vamos a la pausa, la habitual en este programa, ¿no? Esto que tiene que ver con la programación predictiva en Hollywood. Y cuando regresemos, al filo de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso, que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico, fundamentos del chamanismo, introducción al Qigong, ya sabes, al I Ching, magia y contramagia ritual, también magia mimética, el trabajo con velas de forma, el instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca, rituales ayurvédicos para vivir en armonía, armonización de viviendas y comercios, interpretación parapsicológica de los sueños, magia radiónica, una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres, José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brindo y comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos.
¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Estamos aquí entonces y vamos a hablar de un concepto. Yo quisiera, no vamos a avanzar tal vez con hechos, con factos, con pruebas, con evidencias, con denuncias. Hay mucho programa conspirativo en podcast, en youtubers. Si la idea es buscar denuncias, además nosotros hemos hecho algunas cuantas, sobre Hollywood en particular, sobre el manejo de a raíz del tema de la infodemia pandémica y todo lo demás, sobre el Instituto Tavistock, ¿no? Tenemos bastante material sobre eso. Pero yo quisiera dedicar el encuentro de hoy a poner blanco sobre negro algunos conceptos que quizás se usan de manera recurrente cuando un término se masifica, y yo veo en muchos posteos en redes y demás que se repite, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy hablando de expresiones como primado negativo, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? Casi como la exposición discursiva de quien quiera decir lo que quiera decir, comienza diciendo, porque esto es un primado negativo, como para decir, cuidado con el lenguaje que yo manejo, ¿eh? Yo estoy en mis años adolescentes se decía, están en la pomada. Algunos compatriotas argentinos van a recordar un personaje humorístico de televisión que hacía de Enrique el Antiguo, se llamaba, ¿no? Era un humorista contemporáneo, o sea, un personaje ubicado en tiempo contemporáneo, pero que hablaba, vestía y tenía los modismos de los años 60, ¿no? Y entonces decía, no, porque yo estoy en la pomada. Estar en la pomada es estar actualizado, estar con los datos precisos, ¿no? Estar en la mesa chica del conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces veo que muchos dicen, primado negativo, pero yo se me quedo preguntando, ¿están totalmente seguros de entender el concepto de primado negativo? ¿Qué es? Porque además lo dan por sabido y la gente no tiene por qué entender qué quiere decir alguien cuando dice este es otro primado negativo. Entonces vamos a hablar de primados negativos y de primados positivos, que no se interpretan literalmente como cosas buenas o cosas malas,
sino como procesos de un contexto más amplio que lo llamamos, no lo podemos llamar, porque ya lo han llamado y estoy de acuerdo con la expresión, la programación predictiva. La programación predictiva, la expresión, la acuña un amigo de esta casa, fallecido hace años, que nunca nos conocimos personalmente, pero digo de esta casa porque me refiero a mi estudio, a mi biblioteca, ¿no? Muy presente en ella, que fue el investigador y filósofo Alan Watts. Alan Watts es todo un personaje muy interesante, un puente intelectual entre el orientalismo, entre el pensamiento, por ejemplo, tibetano, zen, japonés e hindú, con el racionalismo cartesiano, sumamente constructivo en ese sentido, aunque en ocasiones constructivista. Desde todo punto de vista, un escritor interesantísimo por conocer, ¿no? Si se lo permiten en algún momento. Bueno, y él crea esta expresión, programación predictiva, para referirse a una forma sutil de condicionamiento social, hecha a través de cualquier medio influyente. El cine, tal vez es el más característico, por eso lo mencionamos en el título de nuestro podcast de hoy, aunque en cierto modo también tengo que decir, es como un llamador. Porque podríamos hablar de la televisión, podríamos hablar de tantos espacios. Donde se enmascara en una narrativa, no necesariamente documental, por el contrario, de ficción generalmente, una publicidad focalizada en instalarse en el inconsciente y esta ampliación, la agrega Gustavo Fernández, no Alan Watts, permita manejar las celosías de la ventana de Overton. Como de la ventana de Overton ya hemos hablado bastante en Al Filo de la Realidad, me evito ser redundante, seguramente Quique tendrá la amabilidad de acompañar la entrada de este podcast con algún link, alguno de nuestros encuentros previos donde hablamos el tema en particular, ¿no? Pero el objetivo de esta programación predictiva es incorporar cambios en la respuesta social a determinadas premisas y que estos cambios sean percibidos como una evolución natural y no generen resistencias. Esta es la programación predictiva. ¿De qué manera se obtiene? A través de un término en inglés mal traducido al español. Porque el término es trimming, no streaming, no. El término es, espacio, priming, que podría traducirse como incrustación, como impresión, y se ha traducido erróneamente como primado. Bien, ahí tenemos entonces de dónde viene la etimología de la palabra primado. Ahora, ustedes tal vez han oído hablar mucho del primado negativo y no tanto del primado positivo. Ambos son casi sinonímicos. ¿Por qué? Porque hacen referencia no a la naturaleza de los contenidos, sino al modo en que la preparación afecta a la velocidad del procesamiento. Un primado positivo acelera la velocidad del procesamiento, mientras que un primado negativo disminuye hasta niveles inferiores a los casos en los que no existe ningún tipo de preparación. El positivo está causado por la mera experimentación de los estímulos, mientras que el negativo tiene lugar cuando se experimenta el estímulo y posteriormente se ignora. El efecto del positivo tiene lugar incluso si el estímulo preparado no es percibido de manera consciente. Y los efectos de ambos, primados positivos y primados negativos, pueden observarse en las lecturas de los potenciales eventos y correlatos. La preparación del primado positivo
está causada por una propagación de activaciones. Esto significa que el primer estímulo activa partes de una representación o asociación particular en la memoria justo antes de llevar a cabo una acción o tarea. Esta representación aún se encuentra parcialmente activada cuando aparece un segundo estímulo, por lo que solo se requiere una pequeña activación adicional para alcanzar una representación consciente del mismo. Por ejemplo, naturalizar, vuelvo al concepto de ventana de Overton, que reflexionamos en su ocasión, naturalizar aceptaciones. Cuando estás mirando una peli y hay una situación que no pertenece a tu sesgo de aceptación y a tu paradigma, forzado en la inclusión del relato, y cuando todavía no has terminado de procesarlo, pasas a una situación ulterior que requiere la aceptación de la premisa anterior, eso es un primado positivo. Está acelerando, es como que el inconsciente va diciendo, bueno, lo discutimos luego, porque tengo que seguir el hilo de la cosa. Por esta razón, para la programación predictiva, es mucho más funcional la ficción que un documental. Porque el del documental, uno está racionalmente atento y a la defensiva, buscando emplear un sentido y encontrar un sentido lógico secuencial. Mientras que en la ficción, partiendo de la premisa de que es ficción, baja el nivel de demanda racional. Detengámonos en esto con un pequeño par de ejemplos. En los últimos años, distintas plataformas, Amazon, Netflix, Disney, están naturalizando, y quiero ser muy preciso porque mi concepto no habla de las personas, habla de la manipulación conceptual. Por ejemplo, hacerte una serie o miniserie de época, Gran Bretaña, principios del siglo XIX, con parte de la nobleza de raza negra. A ver, si algún idiota va a decir acá, ay Gustavo, vas a salir con un comentario resiste, vayan a tomar por culo, pónganse a mirar Gran Hermano y no nos rompan las pelotas aquí. Porque voy al contexto argumental, no al personaje. Ese actor negro merece laburar como cualquier actor blanco. Pero no hay que cubrir la cuota de inclusión. Entonces ponemos a la mitad de la nobleza negra. Cuando uno dice, la gente de color en la Inglaterra de principios del siglo XIX, sí, estaba como esclava, ¿no? La respuesta es, bueno, pero esto es simplemente una ficción. El problema es que si yo hago ficción histórica, no sé si la palabra es irrespetando, despreciando, en un sentido etimológico, ¿no? Despreciar, no darle valor. Porque eso es despreciar, no se enreden, no darle valor. A los parámetros de la realidad histórica, creo en las nuevas generaciones, que por otra parte no tienen una compensación ilustrativa, informativa, que nivele. Yo les he contado anécdotas que yo he conocido de estudiantes de secundario, preguntando por qué el general San Martín, cuando cruzó los Andes para liberar Chile, no lo hizo con camiones. Si hay camiones 4x4 que puede... Algo ocurrió en 1817, sí, digo bien. O sea, eso demuestra la pauperización de la educación, tema que también hemos tratado. Entonces, para todo un público, todas esas ficciones se transforman en un espacio educativo. Digo, en el sentido que se van formando un criterio de la realidad histórica. La riqueza de una trama argumental ¿necesita de inclusión forzosa? Definitivamente no. Es que se trata de que haya un cupo de integración. Bueno, ¿cómo se llama el protagonista de Vikingo? Ragnar, bueno, no me acuerdo cuánto. Bueno, yo espero que hagan Shaka Zulu con Ragnar como protagonista.
Se me cagarían de risa. ¿Y por qué? Si después todo es una ficción, no una biografía documental. Esto demuestra que hay una manipulación tendenciosa de lo que pretende ser un concepto inclusivo. La inclusión forzada, por ejemplo, el hecho de no Blancanieves, a la cual le auguro y le deseo el peor de los fracasos, la última producción de Disney. No contratan gente de pequeña talla, enanos, porque es estigmatizarlo. Por lo tanto, hay todo un grupo de actores enanos que pierden una oportunidad laboral, cuando estarían felices de laburar de eso, de trabajar de eso, porque se aceptan como son. Pregúntense si no a la mano, ¿no? De Reino de Tronos. Es de los tipos más felices de aceptarse como es. Entonces, esta discusión de... O sea, ¿en serio? Gal Gadot, la madrina maligna, va a polemizar con el espejo quién es la más bella. Está bien, me van a decir, bueno, pero que en realidad, porque lo he leído por ahí, se trata de la belleza de alma, pero no me jodan. Cuando la parábola de Blancanieves fue escrita, como la mayor parte de los cuentos infantiles, que tienen un origen no solo renacentista y medieval en muchos casos, sino también muchísimo más crueles que la versión edulcorada que llegó a nosotros en la niñez, maneja valores y conceptos muy básicos como punto de partida. Y cuando hablan de quién es la más bella, está hablando de belleza física, punto. ¿No te gusta? Bueno, léele Blancanieves a tus chicos si querés leérsela y decirle, bueno chicos, pero recuerden que la belleza no es lo más importante, porque en el fondo lo que importaba era que Blancanieves era más bella de espíritu que la madrastra. Pero no me juegues. O sea, ¿se entiende lo que digo? No empieces por ahí el relato. Empezame Blancanieves como lo que es. Una chica preciosa contra una señora mayor que debe haber despertado un suspiro, pero que veía que se le estaban pasando los años y no tenía competencia contra la piba. Que no sería el caso de Gal Gadot, precisamente. Entonces, miren, el otro día estaba escuchando a un periodista español, lo pesqué en un tuit al pasar y no registré el nombre, pero él decía una cosa muy interesante, ¿no? Con esto de la autopercepción, que es parte de los primados positivos, no positivos en el sentido que son beneficiosos o favorables, sino que son acelerados a través de la programación predictiva. Decía este periodista, hablaba de autopercibirse a alguien, bueno, él ponía el ejemplo, si alguien se autopercibe como mujer, debe ser reconocido, debe ser aceptado, porque la imagen o como uno se reconoce a sí misma es más importante que la construcción y el discurso social, y por eso hay países como el nuestro, como en Argentina, donde hay una legislación que permite el reconocimiento, cambio de nombre, nuevo documento de identidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todos los presentes, claro, sí, bueno, le dan la razón. Entonces este periodista decía en un momento, bueno, ahora bien, hombre de mi edad aproximadamente, de 60 y tantos, decía, bueno, muy bien, yo ahora quiero comunicar que me autopercibo de 35 años. Tengo 60 y supongo que dijo 62. Soy una persona vital, sexualmente activa, hago actividad física todos los días, soy independiente laboralmente, y cuando me miro en el espejo, yo me veo de 35 años. Entonces, voy a pedir que se cambie mi documento de identidad, la fecha de mi nacimiento, y se me reste, no sé, 25 años menos. Póngale, vamos a simplificar. No, sería menos, 62, 30, sí, bueno, 27 años menos. Y todos se le reían. Y le dice, ¿cuál es la diferencia?
¿Por qué si yo me autopercibo de 30, no tengo el derecho de que ustedes reconozcan que yo soy un hombre de 35 años? Si yo me autopercibiera mujer, usted tendría la obligación legal de aceptar mi autopercibimiento. Pero cuidado, dice, si esto es así, porque alguien dice en ese momento, sí, claro, eso habría que estudiarlo, debería haber una ley. Bueno, el problema es que si hay un lobby para gestionar esa ley, aquí estamos hablando de programación predictiva, cuidado, porque tú que tienes 35 años, puedes ir mañana y decir que te autopercibes con 65 y tener ya tu pensión o tu jubilación inmediatamente sin ningún aporte, ningún año de trabajo, ningún esfuerzo, porque se te debe reconocer cómo te autopercibes. O tú le dices a otro periodista, ten cuidado, porque yo podría asesinarte, pero declarar que me autopercibo como un niño de 8 años y por lo tanto soy inimputable. Ahora, ¿por qué un autopercibimiento o una autopercepción es más sana? Digo, sana en términos psicopatológicos, en términos psíquicos. ¿Por qué es más sana, más correcta, más ponderable que otra? Solo porque responde a cierta agenda. Y esto es lo que busca el primado o imprimación, si quieren llamarlo así, ¿no? De repetición. Pero hablemos del primado negativo, que es más complicado de explicar. Es un modelo de inhibición selectiva. Es decir, un proceso para que determinados estímulos se vean inhibidos en su percepción por el cerebro. La idea es que los ítems a ser ignorados sean etiquetados con una concepción argumental para no ser respondidos por el cerebro. Es decir, provocar una negación consciente. Y si el cerebro trata de recuperar esa afirmación, ese etiquetado provoca un conflicto. Eso es el primado negativo. El primado negativo, yo en cambio lo estoy viendo en donde la mayor parte de los conspiranoicos quieren ver un primado positivo. Por eso digo, hay que tener cuidado en el manejo de los términos. A ver, yo voy a plantear varios temas conspiranoicos. No los voy a analizar. El podcast de hoy no tiene esta razón de ser y es una cuestión de extensión. Terraplanismo, bueno, ya le dedicamos todo un podcast. Tartaria. No llegada del hombre a la luna. Tomo estos tres. No solo los conspiranoicos, ¿no? También los que manejan la agenda de las élites manejan el primado negativo. Cuando, por ejemplo, se instala el relato de que quienes protestamos contra las vacunaciones masivas, indiscriminadas y experimentales, como la de la COVID. Por eso ahora que aparece Zuckerberg y todos estos diciendo, no, en realidad nosotros no debimos, es que nos presionaron para... Hay que empezar a martillar eso. Y yo cuando cada tanto vuelvo y posteo esas fotos ridículas que circulaban en las redes sociales, y alguien me dice, bueno, Gustavo, ya está, soltá. No suelto las pelotas. El daño que hicieron con el confinamiento en todo el mundo, ¿no? Y en algunos países absolutamente rendido a causas políticas, como admitieron en Argentina funcionarios del gobierno que se fue, solo porque resultaba útil en términos de rentabilidad política. Y esto no ocurriría sin una población carnera, Stasi de balcón, que aplaudía esas políticas que se interpretaban como renta política. No solo le arruinaron la vida a gente. ¿De qué les voy a hablar? De la gente que no pudo despedir a sus seres queridos, que le entregaron un tarro con cenizas que ni saben de quién es, que quebraron financieramente, que se vieron agravados en otras patologías por desvío o inexistencia de atención médica, de urgencia o crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a volver con esas fotos ridículas
de idiotas metidos en una piscina de natación con barbijo, de músicos, de cámara, con el barbijo perforado para estar tocando el pícolo, la flauta o el oboe. Vamos a seguir volviendo, porque los que dicen, bueno, pero ya está, pero él no se sabía, pero se hacía lo que podía, se dan cuenta que se mandaron un moco al apoyar en su momento, porque eran los que nos perseguían, nos cuestionaban. Ahora están con el argumento de, bueno, en realidad no se obligaba a nadie a vacunar. ¿No se obligaba a nadie a vacunar? Tu familia te daba vuelta el rostro. No quería reunirse contigo porque no diste la vacuna. No podías ir a ningún lado. Cuando tú decías, pero no me pueden obligar a vacunar. Bueno, no te vacuné, pero hay que asumir las consecuencias. No vayas al cine, no vayas a un restaurante, no podés hacer ese trámite, no podés entrar al banco si no estás vacunado. No nos obligaban. Son tan hijos de puta. Pero no son solo hijos de puta los farmacéuticos. No, el tipo que atiende la farmacia, digo... Los empresarios farmacéuticos, los políticos, todos aquellos que obligaron, sin poner el gancho, sin poner la firma en una ley de obligatoriedad, que lo hicieron hasta por ignorancia, hasta por superficialidad. Yo recuerdo un par de políticos argentinos, que esto no se interprete como una lectura ideológica, porque la mayor parte de mis seguidores, especialmente los que son de Argentina, saben perfectamente cuál es mi línea ideológica política y no voy a hacer ahora. Pero cosa que a mí me jodieron de ver dos personas, a una respeto un poco más que la otra que no la respeto nada, decir, uno, Patricia Bullrich, en ese momento, hoy actual ministra de Seguridad, bueno, porque con este tema de la vacunación tenemos que hacernos responsables y vamos a ir casa por casa. ¿Casa por casa qué sos? ¿La Gestapo? ¿Qué sos, marcándome la puerta? ¿Que acá hay uno que no se quiere vacunar? Porque recuerden que yo viví... Yo se los he contado. Cuando se cerró de golpe el mundo, pues se cerró casi un día para... Después te la cuenta, no, en realidad se sabía que era una pelota. En Argentina avisaron 24 horas antes, el tal día a la medianoche, cerramos entradas y salida del país, no se mueve nadie. A mí me pilló en Ecuador, mis amigos de Ecuador que están escuchando de podcast lo recordarán. Yo estuve 28 días aislado en Ecuador, llegué acá y en el edificio de apartamentos donde vivía en ese entonces, me miraban, poco pedía mi expulsión del edificio. Le juré demanda judicial a todos y cada uno y bueno, se dejaron de joder. Pero digo, ¿qué me vienen con que no obligaban? Si buena parte de la sociedad estaba en policía del pensamiento, ¿no? Te veían salir a dar la vuelta al perro. Mi esposa salía a dar la vuelta al perro a la calle, porque tenemos un perro viejito que no caga ni mea en el departamento. Pobrecito, es a lo que fue. Entonces le da la vueltita a la manzana para que haga pipí, popó, y le llamaron a la policía un día, y la detuvo la policía 40 minutos en una esquina, hasta que se dieron cuenta de que si la se llevaban detenida, se les armaba un problemón judicial, y pudo terminar el pobre perro, dar la vuelta y hacer sus necesidades. ¿Me ven enojado? ¿Me sienten enojado? Tienen razón. Esas cosas no solo no se perdonan, no se olvidan. No se olvidan. Porque toda la gente que ahora silba y mira para otro lado haciéndose la boluda, bueno, está bien, lo que pasa es que en ese momento, en fin, uno no sabía qué pensar. Sí, hermano, sabías qué pensar, la información estaba, solo que te dio paja, te gustó más seguir el discurso televisivo. Agua y ajo, es decir, aguantarse y a joderse con lo que podamos seguir haciendo de ahora en más. Pero bien, hecho catarsis, gracias, volvemos a lo que nos ocupa. Estamos hablando del primado negativo. Y les hablaba del primado negativo en función de las conspiranoias, precisamente. Porque, a ver, yo me pregunto si todas estas líneas independientes de conspiranoia, terraplanista, tartárica y demás, yo estoy totalmente convencido que las personas que las alimentan creen realmente lo que hacen. Algunos con mejor información, otros con una forma tan plana de pensar más que la tierra plana de la que tratan de convencernos, ¿no? Andaba un video por ahí, no recuerdo ya el nombre de quién lo hizo, no sé si era este tipo Carles Torá, bueno, no quiero... Había visitado Buenos Aires. Buenos Aires tiene una arquitectura decimonónica
francesa-española realmente hermosa, ¿no? Son de Buenos Aires, pero bueno, quien conozca Buenos Aires sabe que hay barrios, Recoleta, Montserrat, Avenida de Mayo, Congreso, donde uno realmente ve unos edificios, insisto, fines del siglo XIX, absolutamente bellos. Bueno, aparecía este infeliz en uno de esos lugares mostrando la edificación, diciendo que ese es el centro, había sido el centro de la civilización tartárica. Escúchate esta. Porque como acá en el siglo XIX van a hacer estos edificios cuando aquí solo había indios que revoleaban piedras con cuerdas. O sea, ni siquiera escuché hablar del término boleadora, ¿no? Que era lo que usaban. Sí, nuestros indígenas, que en ese entonces vivían por lo menos a 400 kilómetros de distancia en medio de la pampa, cuando Buenos Aires ya era la París de Sudamérica. O sea, el grado de ignorancia, de cerrazón mental, de reacción alérgica a los libros que tiene un personaje así, es espeluznante. Pero el tipo es sincero, el tipo se lo cree. Y bueno, después con lo otro, tipo viaje a la luna, ahí se me van a aprender varios. Gustavo, me extraña, con la cantidad de evidencias que hay que el hombre no llegó a la luna. Y yo le diría, mire, con la cantidad de evidencias que hay, que la cantidad de evidencias de que no hay son todas malas interpretaciones, ¿no? Y los terraplanistas, no, pero mi tío construyó un cohete casero que subió arriba, 10 kilómetros, y ¡toc!, le dio al domo y se cayó. Y ya saben todo lo que les voy a responder. Pero bueno, lo que digo es, ahí hay un primado negativo que tiene que ver con la ciencia. Porque ¿por qué hay tantos fanáticos de las conspiraciones, por lo menos en los ambientes en que nos manejamos, ¿no? Y dentro de estos ambientes tan pocos interesados por la ciencia. Porque para hablar de ciencia hay que estudiar. Y este es un problema en el mundo del misterio, de las conspiraciones, de los enigmas, de la ufología, de la parapsicología. La ínclita incapacidad contextual de dedicarse a leer un libro de fantasmas y a la par un libro de química biológica, por poner solo un ejemplo. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, este primado negativo que yo percibo tiene que ver con ir creando el condicionamiento de no reconocer las evidencias de que esas teorías, vamos a llamarlas así, están equivocadas. Claro que me pregunto si esto es simplemente... porque a veces pienso, es que el imaginario colectivo, el inconsciente colectivo es cíclico y pasa del Renacimiento al oscurantismo medieval y a la época de oro legendaria de la era antigua y regresa al futurismo y pasa al Renacimiento. ¿Se entiende lo que digo? Tuvimos mucha ciencia, mucho mecanicismo, materialismo, que también fue como un desbole, ¿no? de estímulos sensoriales materiales durante los últimos 200 años. Y entonces es como que el espíritu humano busca irredento un camino de sanación y quiere encontrarlo volviendo a lo ancestral, pero no a lo ancestral en un sentido sumatorio. Luego voy a hablar un poco de las sabidurías ancestrales en este concepto, sino en pensar como antes, o como equivocadamente se creía antes, ¿no? Porque siempre estamos con eso de decir, no, porque en el medioevo se creía que la Tierra era plana, y en realidad no. Habría gente, sí, había ahora, miren si no va a haberla entonces. Pero en el medioevo, los sacerdotes, los astrónomos, los astrólogos, tenían muy en claro que la Tierra era esférica y estaban muy próximos a haber determinado el tamaño real, ¿no? Del geoide. Si no quieren que diga esfera, porque ya sé que no es una esfera perfecta, bueno, del geoide. Entonces, esto se produce espontáneamente, tiene que ver con la ciclicidad de la naturaleza humana o de grupos humanos, porque obviamente tampoco es. A veces el sesgo de aceptación logarítmico, o algorítmico, mejor dicho, de las redes sociales, arrastre a la falsa percepción de que estamos rodeados de terraplanistas, de que todo...
Y cuidado, porque eso también empieza a provocar un efecto egregórico, ¿no? Egregoro, ¿se acuerdan? Es decir, impactar en la gente y decir, che, capaz que estoy equivocado yo y la Tierra es plana. Y ese sesgo evita decir, a ver, ¿cuáles son los argumentos que nos dicen, no, chicos, no? O la Tartaria fue otra cosa, porque acá hay otro tema, ¿no? La manipulación de... Gran construcción de la ingeniería social, la manipulación del relato. No digas mentiras, ponle un poco de verdad y envolverlo en mentiras. Y te lo van a comprar. Tartaria existió. ¿Pero qué fue Tartaria? El Imperio Mongol. Siglo X. Bueno, en realidad siglo XIV a siglo XVII. Mongolia, parte de Rusia. Todo lo que nos dejó Don Gengis, organizado en principados y reinados, conocidos en Occidente colectivamente como Tartaria. Eso es Tartaria. Se han encontrado, y no están definitivamente exploradas, especialmente en Mongolia, algunas ruinas y restos arqueológicos muy interesantes que uno no esperaría encontrar en un horizonte cultural de tolderías, ¿no? De tiendas del desierto, a lo que generalmente asocia la idea de los clanes mongoles moviéndose por el desierto, que también era así, pero también tenía, sobre todo por su influencia cultural, la influencia cultural china, con la cual interactuó, para bien o para mal, violenta y comercialmente durante milenios Mongolia. Había ciudades de una riqueza y de una sofisticación realmente lujuriosa y fascinante, y sepultados por las arenas del desierto al ser abandonados. Todo lo que viene después es una gran inundación mundial de lodo que sepultó el reino tartárico que surgía. Es como cuando te ponen, por ejemplo, esas fotos, esos videos de 1890 y pico, 1902, 1903, con objetos que uno dice, miren, tenían teléfonos celulares en esa época, tenían automóviles eléctricos que inclusive para estacionar, para aparcar, no necesitaban maniobrar, se detenían a la altura del espacio disponible, giraban 90 grados las ruedas y entraba solito en su lugar. Y yo digo, a ver, primero que esas imágenes, en todos los casos, por lo menos los que yo he observado y he indagado un poco, fueron prototipos. Es decir, no se masificaron simplemente porque no resultaron convenientes comercialmente o encontraban otras limitaciones que tenían que ver con requerimientos técnicos y logísticos, ¿no? Y cuando te ponen una foto así antigua, color sepia, donde ves, qué sé yo, no sé, un tipo de 2,85 m, hijo de Tartaria, con un uniforme de astronauta, yo digo, qué bárbaro, ¿no? Tenían naves espaciales, tenían toda esa tecnología, pero no tenían una puta cámara fotográfica como la gente que permitiera tomar imágenes en calidad. Son iguales que las imágenes que tomaba mi bisabuelo. Bueno, este primado negativo, ¿es casual? ¿Es simplemente producto de esta disposición y accesibilidad a redes sociales, donde cualquiera postea cualquier cosa que se le ocurre, y como siempre, para todo roto y un descosido, empiezan a aparecer los que te replican? ¿O hay una línea editorial que de alguna manera se va bajando para llevar a esa dirección? ¿Con qué fin, dirán ustedes? Bueno, por ejemplo, algo que hablamos al principio, la pauperización de la educación y la cultura. Más bruta la gente, menos pensamiento crítico tiene, menos capacidad de reflexión. Porque acá hay otra cosa interesante. La mayor parte de los conspirativos, no los voy a descalificar diciéndoles conspiranoicos, de los conspirativos, se creen muy vivos. Son aquellos que dicen, porque nosotros los despiertos, no hay nadie más dormido que el que cree estar despierto. Y esto es muy recurrente. Hay una sensación de empoderamiento que les da el hecho de sentirse diferente, porque critica, ataca y descalifica lo que llama el conocimiento oficial. Yo estoy de acuerdo que el academicismo, el conocimiento oficial, ha sido muchas veces funcional a intereses creados y no necesariamente reflejo de la realidad objetiva. Bueno, pero de ahí al otro extremo, me parece que este movimiento pendular
es parte de una programática. Ahora bien, ¿cómo se trabaja esto de los primados, ¿no? De la imprimación? Recuerden que esa es la etimología original de la palabra de priming, en las programaciones condicionadas. Bueno, hay una serie de herramientas. Primero, los morfemas. ¿Qué son los morfemas? Son palabras que, puestas en un contexto, otra vez de ficción, ¿no? En una ambientación, inducen asociación con otras palabras. Por ejemplo, la palabra perro se encuentra asociativamente muy próxima a la palabra lobo. La palabra lobo se encuentra asociativamente muy próxima a la palabra depredador. La palabra depredador se encuentra asociativamente muy próxima a la palabra humano dañando el medio ambiente. ¿Entiendes? Entonces se puede establecer una especie de hilación discursiva con imágenes que te va llevando de una a otra para que termines asociando a una imagen original el concepto semántico de la última imagen asociada. Otro ejemplo, las preparaciones por amabilidad. Si yo te muestro una escena donde un estereotipo, acuérdate lo de la inclusión que hablábamos antes, te genera un efecto de empatía y simpatía, la repetición te lleva a asociar la grata afinidad que tenés con ese estereotipo por las acciones asociadas. Este comentario me va a merecer alguna puteada, lo sé, pero no voy a evitar hacerlo. He visto varias películas donde transexuales, todo su derecho. El tema es cuando te meten un transexual forzoso, pues bueno, pero es natural, es parte de la gente, vos también, poneme un transexual. Película donde los transexuales es toda gente divina, buena, hace cosas bárbaras, se sacrifican por los demás, se ocupan el lugar de alguien, qué sé yo, en un paredón de fusilamiento, se sacrifican para que la última medida de medicación salvatífera se la den a la niñita que está en ese momento sentada en el umbral y no a él, ella, él, cuando quiere recibirla. Nunca he visto una película de un travesti sea un hijo de puta. Yo no, capaz que la hay, ¿no? Capaz que episódicamente, sí, pero no. Esto es preparación por amabilidad. Y una más, y ya nos vamos yendo. Nos vamos yendo antes que nos echen, ¿no? La formación de estereotipos. Miren, en el momento en que estoy grabando este programa, hay todo un tema conflictivo aquí en la sociedad argentina, cuando no, ¿no? Con el tema de una ley que se vota, se veta, se vota, no se veta, no se veta, no se vota, y de verdad, una puja entre el Ejecutivo y el Legislativo con los jubilados. Un ajuste jubilatorio de los saberes paupérrimos que los jubilados recibimos. Porque, hola, yo también soy pensionado, yo también soy jubilado, es una cuestión de edad. A ver, no voy a entrar en el análisis técnico ideológico de todo esto, ¿no? Porque se va a decir que mi pensamiento es sesgado, pero podría decir que ese ajuste por el cual se están tratando de pudrir la calle con manifestaciones, con piquetes, con situaciones violentas, en realidad son $10. Está bien, alguien me dirá, bueno, pero a muchos pobres jubilados esos $10 le hace la diferencia. Sí, pero el problema es que significa una carga para el país de $10.000 millones globalmente, porque en este país se necesitan 4 activos, no, perdón, hay un activo, un trabajador activo para mantener 4 pasivos por la destrucción y el saqueo de las cajas jubilatorias. Y el segundo problema, además de esa inyección de dinero que va a poner en peligro las cajas fiscales nacionales, es que buena parte de ese dinero tiene que ir a cajas provinciales, que son agujeros negros donde no sabes qué pasa con la plata una vez que se envió, ¿no? Este es el tema, bueno, pero podemos discutirlo mucho. Lo que me quiero detener es en esto, el estereotipo del jubilado. El estereotipo del jubilado, que te vende un relato construido con ingeniería social, te muestra a un señor o una señora, generalmente muy mayorcito, encorvado, apoyado en una muleta,
pobre, carente, ¿no? Quejoso, lastimoso, vulnerable, indefenso, transitando el último tramo de su vida. Hay muchos jubilados que son así. Dolorosamente hay muchos jubilados que son así. Pero también es cierto, es que hay muchos jubilados que no es así. Jubilados bien plantados físicamente, de salud e intelectualmente, que pudieron gestionar su vida de una manera que esa paupérrima jubilación no sea de lo único que dependan para manejar. Que falta de empatía social, de correspondencia con los que sufren. Gustavo, sí, pero esperen. Todos son generosos con la de los demás, ¿eh? Entonces, acá hay muchas cosas de las cuales deberíamos hablar. ¿Esa gente necesita ser sostenida, apoyada? Claro que sí, pero también recordemos que mucha de esa gente, por oportunismo político, empezó a percibir jubilaciones sin haber aportado un peso en toda su vida. Entonces, los que hemos aportado rigurosamente toda nuestra vida y cuando nos atrasábamos en los aportes jubilatorios, nos llegaba una intimación de demanda y de ejecución con embargo por parte de Hacienda para que pagáramos, estamos cobrando lo mismo, decimos, puta, ¿qué? ¿Me van a hablar de justicia social? ¿Y dónde está mi justicia social? O sea, ¿se entiende? Además, ay, qué odioso lo que voy a decir. Pero bueno, muchos de esos jubilados que penosamente están sufriendo ahora, votaron durante 20, 30 y 40 años a los hijos de puta que crearon esta situación, ¿viste? Entonces, el karma existe. Tenemos que solucionarlo entre todos y suavizarlo. Sí, yo no digo quitarle su jubilación, pero chicas, chicos, como estamos en la franja etaria, me refiero así a ellos. Agradezcan también lo que tienen y no salgan a lamentarse por una situación de la que ustedes, porque es muy fácil decir, ay, yo nunca me ocupé de política, yo me dediqué a la familia, a trabajar, nunca. No, hiciste política toda tu vida aunque no quisieras hacerla. Votaras o no votaras, estabas haciendo política. Votaras o no votaras, eras parte de un proyecto nacional. Tal vez no lo podías cambiar, seguramente no podías cambiar. Pero por lo menos que se sepa que protestaste, que no fuiste cómplice en silencio, que dijiste, bueno, a mí qué me importa, mientras a mí me den. Yo en ese sentido tengo una opinión dura, dirán algunos, pero bueno, es la mía. Digo, no el abandono, pero empecemos a que la justicia social sea para todos, porque si es solo para ciertos segmentos, es injusticia para todos los demás. Y el criterio de valor, que por qué unos merecen más que otros, y es ampliamente discutible. ¿Sabes por qué? Porque los papás de un nene con cáncer te van a decir, y lo siento mucho, esa gente ya vivió toda su vida, mi nene no sé cuánto más puede vivir, si no tenemos todo el apoyo médico, clínico, del Estado, farmacológico. Entonces, si tenés 80 años y no te alcanza para el medicamento es terrible, pero mi nenito tiene 6, 7 y tiene cáncer. ¿Y qué le vas a decir? Ah, no, pero es que el pobre jubilado. Bueno, pero para no entrar en esas aguas procelosas de debate, yo estoy hablando de la manipulación social, ¿no? Del discurso social. Entonces se nos presenta esta imagen de estos abuelitos encorvados con bastón, que es el estereotipo del jubilado. Y como les dije, debe haber, ¿quieren ponerle un 30, un 40% de los jubilados que son así? Sí, bueno. Pero habremos un 60, un 70 que no lo somos. Que si nos tenemos que plantar de manos en una situación, lo vamos a hacer. ¿Por qué se construye ese estereotipo lastimoso, penoso, degradante para sus protagonistas? A mí me asquea que me tengan lástima. A mí me repugna que digan, hoy el pobre abuelito Gustavo, jubilado. Con todo respeto, lo digo en latín clásico, váyanse a cagar. Yo soy jubilado, pero no respondo a ese estereotipo. Pero el condicionamiento social, circulan imágenes generadas por inteligencia artificial en las redes, o sea, por ejemplo, la policía de un lado y del otro un montón de ancianitos y ancianitas con ese perfil, jubilados versus policía. ¿Se entiende lo que digo? Esto es parte de una programación.
Bueno, es simbólico, Gustavo, es una metáfora, es... ¡No! ¡Es primado! Porque si no lo es que estuve 1 hora hablando al pedo. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Vamos a regresar, bueno, cuando regresemos vamos a regresar con otra vibra, ovnis, criptozoología, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, ¿eh? Nos está faltando un poquito de todo eso. Pero gracias. El reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí, al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.